Santiago capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Versículo 13 al 18. Del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, gracias por el tiempo que nos diste de rendir culto a ti a través de himnos, de cánticos. Te rogamos que nos continúes asistiendo, que nuestra mente esté cautiva a tu palabra. Ayúdanos a vencer el sueño, la flojera. Ayúdanos a vencer el cansancio para estar atentos a tu palabra. A mí ayúdame, quiero servirte en esto, Señor, y no ser obstáculo para tu palabra. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Seguimos entonces con Santiago, la expresión de la sabiduría celestial. La expresión de la sabiduría celestial. Santiago nos presenta en este pasaje dos sabidurías. La terrenal y la que viene de lo alto, a la que he llamado sabiduría celestial. Ciertamente hay una sabiduría usada por el mundo y por aquellas personas del mundo que quieren simpatizar con todos. Personas que quieren caerle bien a todo el mundo y usan una y otra cosa a conveniencia para satisfacer a todos, aun cuando eso implique poner en juego sus propias convicciones. Pero este tipo de sabiduría llega a ser inconsistente. Pero también entonces esa sabiduría es un tipo de astucia por medio de la cual las personas persiguen sus propios intereses a costa de otros y justifican sus acciones con un manto de rectitud y de moralidad. Era importante la mente judía que tenía Santiago, y ya lo he mencionado antes. La mente de Santiago judía fue oportuna para enseñar a aquellos judíos que estaban dispersos. Una y otra vez hemos visto referencias, alusiones del Antiguo Testamento en la epístola de Santiago. De hecho, encontramos un parecido de Santiago con el libro de Proverbios por su gran contenido ético, por su gran contenido práctico. Esto era sumamente importante porque los receptores de Santiago habrían de ser persuadidos por las escrituras que tenían en sus manos a la luz de las enseñanzas del Cristo en el que habían creído. De esa manera Santiago le da una gran continuidad a los principios del Antiguo Testamento aplicados a la iglesia del Nuevo Testamento y persuade acertadamente a estos judíos que estaban dispersos, pero que tenían problemas muy parecidos a los nuestros. Nos hemos identificado mucho con Santiago, con esta carta. Nos ha ayudado mucho porque sus problemas son muy parecidos a los nuestros. Hay cosas en esta carta que enfatiza a Santiago. Durante algunas semanas nosotros hemos visto que Santiago quiere que nosotros seamos con nuestros hermanos como Dios es con ellos. Es decir, que no hagamos acepción de personas. También vimos lo importante de que tengamos una fe viva, que presente verdaderamente y que represente verdaderamente en quien hemos creído. Luego Santiago particulariza al mencionar la lengua y la necesidad que tenemos de domar la lengua, pues es un miembro peligroso y puede llegar a ser fatal. Pasamos bastante tiempo estudiando la lengua. Él ha estado apuntando indiscutiblemente
a la ética cristiana, a la manera de conducirnos en virtud de la salvación que hemos recibido de Cristo. Pero ahora habla de la sabiduría. Y una vez más, deja ver algunas cuestiones del corazón con las que estos hermanos debían luchar cuando trata el tema de la sabiduría. Santiago sabe que es importante tratar el tema de la sabiduría, pues la Biblia le da una importancia crucial. La Biblia exalta la sabiduría y nos llama a procurar ser sabios. La Biblia describe la sabiduría para que nosotros podamos reconocerla e identificarla. También la Biblia habla de su incalculable valor para que busquemos alcanzar la sabiduría. Por eso Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es importante la sabiduría y la Biblia lo sabe, y por eso que Santiago lo menciona. Además, Santiago trata el tema de la sabiduría, pues parece que estos hermanos estaban pretendiendo una sabiduría que no era celestial. Al parecer estos hermanos se autodenominaban sabios y seguramente lo eran, pero bajo sus propios criterios, no bajo los criterios divinos. Ostentaban una sabiduría que no correspondía con la piedad práctica, y Santiago denomina esa sabiduría terrenal y diabólica. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es que Santiago introduce el tema de la sabiduría y expone una debilidad en ellos con una pregunta. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Imagínense Santiago preguntando, después de hablar de la lengua a la iglesia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Indiscutiblemente esa pregunta tiene que ver con sus lectores, pero también tiene que ver con nosotros. Nuestro primer encabezado será: la sabiduría no se puede esconder. La sabiduría no se puede esconder. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Repito, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta pregunta debemos considerarla con detenimiento. Debemos considerarla con cuidado y seriamente. ¿Podemos nosotros acaso identificar a personas sabias? ¿Podemos considerarnos sabios de entre los sabios? Hermanos, es más fácil creer, decir que uno es sabio, que serlo verdaderamente. Sí, yo soy sabio, pero verdaderamente eres sabio. ¿Bajo qué criterios? Con esta pregunta Santiago está apelando a sus mentes. Toda pregunta que nosotros nos hacemos o nos hacen nos lleva a buscar una respuesta y pone a procesar nuestro cerebro. Entonces, él quiere que mediten en esa pregunta. Está apelando a sus conciencias. Es una pregunta que nos ha de llevar a considerar lo poco sabio que nosotros somos. ¿Quién es sabio o entendido entre vosotros? Yo creo que si alguno cree que sabe algo, no lo sabe como debería saberlo. Pero Dios espera que nosotros seamos sabios. Y vemos aquí que la cuestión de la sabiduría es un asunto de aptitud, de actitud, no de capacidad. No, yo tengo la capacidad de saber muchas cosas y aprenderme muchas cosas. Vemos que la sabiduría o el asunto aquí es de actitud, no de capacidad. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y una de las cosas que vemos acá es un mandato. Hay un mandato. El verbo clave de esta sección es mostrar. Mostrar. ¿Y saben qué modo está este verbo? Imperativo. Muestre, es un mandato, es una orden. Déjalo ver en tu manera de vivir. Déjalo ver, muéstralo, exhíbelo en tu manera de vivir.
La pregunta sería, ¿qué nos dice el texto que debemos mostrar? ¿Qué nos dice el texto que debemos mostrar? Bueno, si lo leemos, dice obras. Muestre sus obras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta ¿qué? Sus obras. Debemos mostrar obras. ¿A través de qué muestro obras? ¿Cuál es el vehículo para mostrar esas obras? Por la conducta. Por la conducta. ¿Qué ha de mostrar por la buena conducta? Sus obras. Muestre por medio de la buena conducta sus obras. ¿Qué ha de mostrar por la buena conducta? Sus obras. ¿Qué es lo que debemos dejar ver? ¿Qué es lo que debemos exhibir? Nuevamente Santiago nos dice las obras. Y ya nosotros de las obras hemos hablado algo. De las buenas obras en los sermones pasados. Santiago nos enseñó de esto cuando nos dijo que deberíamos mostrar nuestra fe. ¿Por medio de qué vamos a mostrar la fe? Buenas obras. Que la fe, nos estaba diciendo que la fe obra. Pero que aquí también nos está diciendo que la sabiduría también obra. La sabiduría también obra. Se muestra la sabiduría a través de las obras. Alguien dice, nuestros actos de obediencia a Dios en una vida desarrollada consistentemente, nuestros actos de obediencia a Dios en una vida desarrollada consistentemente, en un marco de fidelidad, dejarán ver que no vivimos en base a principios personales, sino en base a principios eternos de Dios. Una vida marcada porque lleva a cabo, porque pone por obra aquello que Dios piensa. Eso es vivir por la sabiduría. Es por eso que el libro de los Proverbios nos llama a apoyar nuestra confianza en Dios y no en nosotros. Básicamente, nuestra vida de obediencia va a demostrar nuestra sabiduría. Y nuestra sabiduría implica que nosotros estamos apoyándonos en la palabra de Dios y no en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra guía. Ella es nuestra guía. Si nosotros nos percatamos, tanto los problemas grandes y pequeños, los desastres grandes, vienen cuando nosotros abandonamos los principios de Dios por las opiniones del mundo, por las opiniones viscerales y personales. Empezamos a ver la sabiduría nuestra en vez de la sabiduría de Dios y Dios no endereza nuestro camino. Nos fiamos en nosotros mismos y vienen grandes desastres. Cuando el hombre en cualquier nivel de la vida o en cualquier ámbito abandona los criterios de Dios, mis amados hermanos, y pone sus opiniones personales, ellos se condenan al fracaso. Se condenan al fracaso. Por eso es que la sociedad está como está y aún las iglesias están como están por confiar en su opinión, en el pragmatismo y no en la sabiduría de Dios dada en su palabra. Lo que estamos viendo aquí es lo mismo que aprendíamos cuando introducíamos esta carta. Santiago quiere que se llamen a sí mismos creyentes, que los que se llaman a sí mismos creyentes vivan en conformidad con lo que eso significa, sujetos a Dios, sujetos a la sabiduría de Dios y que se muestre en su conducta. ¿Eres cristiano? Debes descansar en la sabiduría de Dios, muéstralo entonces en tu conducta. Por eso es que usa la siguiente argumentación. Tú dices que tienes fe, muéstralo con tus obras, con tus buenas obras. Y fíjense que es el mismo verbo que preside pasajes anteriores, muéstralo, mostrar. Dice que eres sabio, muéstralo con tus obras. Ya Santiago nos dijo que nosotros somos una fuente y que lo que brote de nosotros deja ver lo que realmente somos. Ya claro, Santiago no está diciendo que la salvación es por obras, por lo que hacemos. Santiago lo que está diciendo es que si nosotros somos salvos,
Si hay salvación eso en nosotros, eso se mostrará por lo que hacemos, por cómo nos conducimos, por cómo obramos. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo la iglesia va a alumbrar? Siendo muy argumentadores, exponiendo todo lo que saben, respondiendo preguntas difíciles. ¿Cómo va a alumbrar la iglesia de Dios? ¿Cómo han de alumbrar los creyentes y mostrar su sabiduría? En un palabrerío, dando y dando argumentos, teniendo buena retórica. No, mi hermanos, no. Hemos de alumbrar por lo que hacemos, hemos de alumbrar por cómo nos conducimos, hemos de alumbrar por cómo obramos, para que vean vuestras buenas obras, no para que vean vuestras buenas palabras, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y uno de los elementos que inciden en la producción de las obras correspondientes, hermanos, es la sabiduría. Es la sabiduría. Así como la fe produce un buen obrar, la sabiduría también produce un buen obrar. ¿Por qué se le da a la lengua un uso tan indebido? ¿Por qué se le da a la lengua un uso tan indebido? Precisamente por falta de sabiduría. Precisamente por falta de sabiduría. En otras palabras, la sabiduría no es un rasgo de un carácter oculto. Yo soy sabio para mis adentros. La sabiduría no es un rasgo de un carácter oculto. La sabiduría no se puede esconder. Se deja ver en lo que hacemos y en lo que decimos. Se deja ver la sabiduría, es algo que se palpa, es algo que se ve. No podemos decir que somos sabios con nuestras palabras cuando nuestras obras contradicen eso. Porque sea sabio o no, tenga sabiduría celestial o terrenal, eso se va a dejar ver. Se muestra. Eso se muestra. Yo pregunto, iglesia, ¿qué estamos dejando ver nosotros? ¿Qué estamos dejando ver nosotros? ¿Qué estás dejando ver tú con tu conducta y con tus obras? ¿Eres o no sabio? ¿Sigue la sabiduría celestial? Indudablemente Santiago tiene una carga en su corazón muy particular con respecto a estos hermanos. Santiago está preocupado por las actitudes de estos hermanos, no solamente por su lengua, que ya dijo bastante del uso de la lengua, también está apelando a todo el ser, está preocupado por las actitudes de estos hermanos. Actitudes que estaban estorbando las relaciones interpersonales. Por eso él habla de celos amargos y contención, como vemos en el versículo 14. Por eso él habla de que la verdadera sabiduría es pacífica cuando escribe, o la describe en el versículo 17. Hermanos, porque la sabiduría posee cualidades convenientes a las buenas relaciones. Esa es la buena sabiduría que viene de lo alto, la celestial, que promueve buenas relaciones. Una marca determinante de la verdadera sabiduría es un espíritu manso y pacificador. Es un espíritu manso y pacificador. Por eso vemos en el versículo 13 que dice: muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice el pasaje. Santiago pudo haber escogido cualquier otro aspecto de la vida cristiana para resaltar cuando la sabiduría está en operación en una persona. Pero él escoge la mansedumbre particularmente. Había un problema por la ausencia de esa virtud en la vida de estos hermanos. ¿Por qué ellos no tenían esta virtud puesta en práctica entre ellos?
¿Por qué ellos no tenían esta virtud de la mansedumbre puesta en práctica entre ellos? Porque no estaban viviendo como sabios. Estaban siendo insensatos en las relaciones de los unos con los otros. Estaban siendo insensatos. El espíritu manso y humilde es el que corresponde a alguien que ha aprendido de la sabiduría de Dios. Esta persona no depende de él mismo y de sus criterios, sino que él depende de lo que Dios dice. Más nada. Y vemos un paralelismo más entre Santiago y Proverbios. Proverbios destaca que el que es sabio será humilde. El que es sabio será humilde. El que es insensato será vanaglorioso, altanero y orgulloso. Es un principio marcado en la palabra de Dios. Es lo opuesto a la arrogancia. El sabio se caracterizará por la humildad, por la mansedumbre. Hermano, Santiago estaba preocupado, pues estaba viendo manifestaciones que no eran de sabios en ellos. No eran de humildes, no eran de mansos, eran manifestaciones de orgullo y de soberbia entre ellos. Hermanos, ¿estamos teniendo manifestaciones de orgullo y soberbia entre nosotros? ¿Cómo se está mostrando nuestra sabiduría? Por eso él estaba destacando el plano relacional, porque la forma en que nos relacionamos con los demás dice mucho de nuestra forma de relacionarnos con Dios o de nuestra relación con Dios. Repito, la forma de relacionarnos con los demás dice mucho de nuestra relación personal con Dios. Dice mucho y es algo que se deja ver. Vemos que la Biblia dice mucho de esa relación. Si no hay mansedumbre es porque no hay sabiduría. No que sabe mucho, no que sabe discernir, no que argumenta, no que ha estudiado mucho. Si no hay mansedumbre, no hay sabiduría. Si la sabiduría está presente, sus efectos se dejarán ver. Se van a dejar ver sus efectos. Observemos el contraste del versículo 14. Y así pasamos a nuestro segundo punto. No solamente que la sabiduría no se puede esconder aquí, sino que Santiago va a hablarnos de la sabiduría terrenal. Ahora incluye la sabiduría terrenal. Versículo 14. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. La sabiduría terrenal nos los aclara aquí Santiago. Y Santiago nos dice los frutos y características de la sabiduría terrenal. Y eso nos ayuda a identificarla y a evaluarnos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En el contexto de estos hermanos parecía no existir, no haber sabios a la vista. De modo que Santiago quiere hacerles ver que ellos estaban produciendo por su propio carácter una condición en la vida de la iglesia. Había celos amargos por su carácter, había contención por su carácter y su falta de sabiduría. ¿Y de dónde salían esos celos amargos y esa contención? ¿De dónde salen? ¿Qué dice el versículo 14? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, nuestros corazones. Cuando la sabiduría celestial está presente, hay mansedumbre y buenos resultados que se muestran. Cuando esa mansedumbre no está, cuando no está presente esa mansedumbre, entonces vemos estos celos y contención que sale de sus propios corazones. En este punto, parece que cada uno estaba haciendo uso de su propia sabiduría para justificar su manera de conducta, de conducirse. Cada quien tenía su forma de hacer las cosas
Y notemos el versículo 15 que dice, esta sabiduría y esa manera de hacer las cosas, también Santiago la identifica como una sabiduría. Pero en este caso no una sabiduría celestial, sino una sabiduría terrenal, humana. Dice esta sabiduría. Fíjese que le llama sabiduría a esa forma de obrar de ellos. La cuestión es que esa sabiduría no era la de Dios. No era la de Dios. No es de lo alto. Pero llama la atención eso, esta sabiduría. Aquella forma de ver la vida, aquella forma de opinar de las cosas, esos criterios por los cuales llevamos nuestra conducta día tras día, les llama sabiduría. Les dice que eso es un tipo de sabiduría. Muchas personas dicen tener sabiduría y se desligan de los criterios de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ocurre cuando se desliga de la sabiduría de Dios? Cuando se abandona la sabiduría de Dios. ¿Qué pasa entre nosotros cuando abandonamos la sabiduría divina? Bueno, Santiago menciona dos cosas que pasan. Celos amargos y contención. Frutos de la sabiduría terrenal. Celos amargos. Y lo primero que debemos ver es que hay celos amargos. Y cuando evaluamos la palabra sola, celos, esta palabra por sí sola no da toda la información. Pues sabemos que hay celos que son buenos y celos que son malos. ¿Cómo es eso? Bueno, hay un celo que es conforme a la ciencia, al conocimiento. Y eso es un celo correcto. Del mismo modo, Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso. Y ese celo es bueno, viene de Dios. Pero esos celos que Jacobo menciona aquí tienen apellido. ¿Cuál es el apellido? Tienen un calificativo. Son celos amargos. Él está hablando de amargura. De amargura. Es una amargura que afecta las relaciones interpersonales. Está hablando de sentimientos fuertes de resentimiento contra alguien. Sentimientos fuertes de resentimiento contra alguien. Algunos comentaristas dicen que es el tipo de celos o envidia que la gente muestra cuando otras personas retan sus ideas y ganan adeptos para ellos. Repito, es el tipo de celos o envidia que la gente muestra cuando otras personas retan sus ideas y ganan adeptos para ellos. Se produce una amargura porque aquel no aprecia mi opinión. Aquel tiene otra postura y no cede ante mis criterios. Me pongo celoso y envidioso. Y me pongo amargado. Y es allí donde se empiezan a tomar bandos. Yo soy este bando, yo soy este otro bando. Y entre bandos hay celos amargos. Estos celos amargos, mis hermanos, muestran que hay emociones encontradas en el corazón. Brotan inclinaciones. Empezamos a ver con recelo y con malos ojos a aquella otra persona. Se empiezan a producir amarguras. Mis amados hermanos, seamos claros. Esos son celos amargos, lo que muchas veces nosotros sentimos cuando la gente no piensa como nosotros y creemos que tenemos la razón. Y cuando tenemos muchos criterios que no son bíblicos y estamos arraigados a ellos. Y lo vestimos con un manto de rectitud y moralidad. Generalmente las personas no lo saben describir. Conozco a gente que han durado años para saber que tienen celos amargos y que están amargados. Generalmente las personas no lo saben describir o identificar. Son de las cosas que los pastores tenemos que manejar con cuidado. Porque tratar de hacer ver a una persona que tiene este mal no es cosa sencilla. Porque se esconde en pensamientos que aún argumenta bajo la palabra de Dios, pero son sus propias opiniones. Es lo que quiere hacer, es lo que le da la gana y no está dispuesto a ceder. Y es algo que está en su corazón y es una amargura. No es cosa sencilla. La realidad es que esos celos amargos tienen la capacidad de atrapar nuestros corazones y no es en base a los principios bíblicos, es en base
a que sus posturas y criterios son retados. Yo pienso así, lo hicieron de otra manera, yo lo hubiese hecho mejor. Porque la Biblia me da cabida para esto también. Y celos amargos. No estoy de acuerdo con esa manera por esto. Porque la Biblia dice esto también. Y celos amargos. Retan. Son retados sus criterios y sus posturas. Y se van creando amargura entre unos y otros. Y esto es en cualquier nivel de la vida. No crean que solamente en aspectos teológicos. ¿No? En simples cosas de la vida. Cuando tú hablas con otros, cuando juegas con otros, cuando hablas de fútbol, de política, de algún tema en particular, cuando tienes la oportunidad de relacionarte en la medida que sea, queremos que nuestras opiniones y criterios destaquen. Y le acomodamos y le damos una forma bien bonita de presentarlo. Y mira que convence. Pero también hay otro fruto. La contención. La contención. La Biblia de las Américas traduce esta palabra como ambición personal. Ambición personal. Algunos comentaristas dicen que usaban esta palabra para referirse a la búsqueda de puestos políticos para fines personales, por medios incorrectos e injustos. Usaban esta palabra para referirse a la búsqueda de puestos políticos para fines personales, por medios incorrectos e injustos. Se refiere entonces a la promoción de una causa de un modo poco ético. Es la palabra que usa el apóstol Pablo cuando habla de que algunos estaban predicando a Cristo por envidia. En Filipenses 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Increíble. Predicaban a Cristo no para que el reino de los cielos avanzara, sino para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Predicaban a Cristo para hacer mal, si es posible predicar para hacer mal, si es posible. Habían predicadores predicando, valga la redundancia, a Cristo con malas motivaciones, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones, o sea, que había una intención mala en su corazón. Hay una actitud de alar para su propio interés, para su propio lado, porque descansan en sus propios criterios y no en los criterios divinos, no en la sabiduría divina. Estas personas estaban preocupados por ellos mismos y no pensaban en Cristo ni en la expansión del Evangelio. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, es el contraste, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagas buscando lo tuyo propio. Nada hagas buscando lo tuyo propio. No hagáis nada por ambición personal. Una persona dispuesta a usar medios indignos y divisivos para promover sus propios intereses, para sentirse bien, esa persona, para sentirse bien en sí mismo, esas son actitudes contrarias al espíritu de mansedumbre y de humildad que caracteriza a la sabiduría. No es sabio. Y sí es sabio en un sentido. ¿En qué sentido? Que la sabiduría es terrenal. Pero observemos dónde están ubicados estos celos y esta contención. ¿En dónde están? En vuestros corazones. ¿De dónde salen las guerras, los pleitos, el pecado? ¿De dónde sale? De nuestro corazón, dice Jesús. También lo dice Santiago más adelante. Esos celos amargos, esa contención está en nuestros propios corazones. En otras palabras, no eran cosas que estaban en el ambiente sin ningún responsable. No, eran actitudes que estaban en el corazón. Eran las fuerzas motivadoras de esos pecados que estaban en el corazón. De allí salían esas cosas. Del corazón surgen estos deseos y estas contenciones. Y cuando venimos a ver, se distancian las personas que eran amigos por una sencillez, por una estupidez, diríamos nosotros.
Y esto se pasa a otros contextos, matrimonios separados, matrimonio con ganas de separarse, hijos separados de sus padres, hermanos separados entre sí, porque sale de nuestro corazón. El problema no está en el ambiente ni en las circunstancias. Recuerden, las circunstancias revelan lo que está en nuestro corazón. Estas cosas no son producto de la situación, del ambiente, salen de nuestro propio corazón. Nosotros somos la causa, y nos lo vuelve a decir Santiago. Ya nos dijo que cuando somos tentados de vuestras propias concupiscencias. Pero si tenéis esos celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Esto se complica, definitivamente, porque parece que ellos estaban orgullosos de asumir sus actitudes. ¡Ey! ¿Cómo se parecían estas personas a nosotros? Estaban orgullosos de asumir esas actitudes. No os jactéis. Es como si Santiago le estuviese diciendo, si tienen celos amargos, no os jactéis. No hay nada por lo cual estar orgullosos. Están teniendo actitudes pecaminosas, ni tampoco mintáis contra la verdad. No crean que son sabios, no están actuando con los principios de la palabra de Dios. No se engañen. Si eso es lo que está pasando entre ustedes, no se engañen. Si hay celos amargos, si hay contención en nuestras relaciones como iglesia, como familia, como matrimonio, como hermanos, si eso está sucediendo, no te engañes, no eres sabio, no te jactes de eso, no te enorgullezcas de eso. Ese es tu propio corazón que te está tendiendo eso. No te jactes, reconoce la situación en la que estás, sé humilde, muestra una sabiduría celestial con obras en sabia mansedumbre, humildad. Dice alguien, ante la admisión de la presencia de los celos amargos y de la contención estaban obligados a dos cosas: a dejar de vanagloriarse y jactarse, y a admitir la verdad de una vez por todas. No eran sabios. La insensatez se había apoderado de sus corazones, pues si no admitían el estado de sus almas, no iban a progresar. La insensatez llenó su corazón porque no reconocieron su maldad, que no eran sabios, que tenían celos amargos, que lo que había en su corazón era algo pecaminoso, lleno de celos, de amargura, de contención, y no pueden avanzar, no pueden progresar. Escuche bien, el progreso espiritual está íntimamente ligado al reconocimiento de nuestras faltas. Porque es viendo lo que necesitamos que vamos a procurar eso. El que cree que lo tiene, ya está mal. Ya no lo busca, ya está mal. Hermanos, si nosotros no reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, si no reconocemos en la situación que estamos, si nos sinceramos, no vamos a avanzar. No hay progreso espiritual, no hay santificación. Si usted quiere sanarse de una enfermedad, usted tiene que reconocer que está enfermo para que vaya al médico. Tiene que reconocerlo. Sí, estoy enfermo, tengo que hacer algo. Pero si usted no reconoce que está enfermo, se muere, ¿oyó? Por no recurrir para que progrese su vida. El progreso espiritual está íntimamente ligado al reconocimiento de nuestras faltas. Y ahora entonces se clarifica el tipo de sabiduría que ellos estaban usando. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa que produce celos amargos y contiendas que están en el corazón. No. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría que es de lo alto, hay una que tiene su origen en Dios, es celestial. Y esa la vamos a ver con más detenimiento en el próximo sermón. Es la que debemos procurar. Pero esa no era la sabiduría que estaban practicando estos hermanos, sino que por el enfoque que ellos tenían de su vida,
La sabiduría que estaban viviendo era terrenal, animal y diabólica. ¡Qué descripción! Ellos mostraban, como la sabiduría no se puede ocultar, ellos mostraban que la sabiduría, lo que estaba pasando en su corazón, que la sabiduría que estaban usando era la sabiduría del mundo, que se limita a las cosas de este mundo porque estaba caracterizada por los principios de este mundo y no por los principios de Dios. Si el modo como nosotros hacemos las cosas, mis hermanos, es el modo que promueve el mundo, entonces estás viviendo conforme a una sabiduría terrenal. Si te estás conduciendo como el mundo se conduce, conforme a sus criterios y principios, estás conduciéndote con una sabiduría terrenal. Pero la pregunta es, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Cómo piensa Dios que debo hacer las cosas? Debemos preguntarnos en esas situaciones para apelar a la sabiduría de lo alto. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Qué debo hacer? Pero lo interesante es que algunos no quieren ni preguntar porque se las saben todas y pueden conducir su vida independiente de la sabiduría de Dios. No, ¿cómo no pregunto? Hermano, si quieres hacer las cosas bien, pregunta. Pregunta si tienes razón o no, sé humilde. Pregunta si lo que estás haciendo está bien, si las decisiones que estás tomando son adecuadas a la sabiduría celestial. No te dé miedo preguntar, hazte humilde. Si quieres saber la voluntad de Dios, pregunta, averigua, indaga. No te dé miedo que te digan lo que estás haciendo o lo que vas a hacer es incorrecto. No te dé miedo. Porque fíjate, si la palabra de Dios a través de sus medios te confirma que lo que estás haciendo, lo que vas a hacer está mal, gloria a Dios, te salvaste. Es una bendición, evitaste el mal. No lo veas como un ataque a tu persona, a tus criterios, a tu orgullo. Velo como una bendición de Dios que evitó que cayeras en algo muy grave. Sé humilde. Dios te está protegiendo en su amor. No hay que temer. Usa los medios que Dios ha dejado. Usa la palabra, usa el consejo, usa la iglesia. Usa el consejo de autores bíblicos que escriben a la luz de las Escrituras. Pero algunos ni siquiera quieren preguntar. Y la sabiduría terrenal, su sabiduría propia, los conduce. Pero la sabiduría, o esta sabiduría, no solamente es terrenal, sino que también es animal. O sensual. Animal o sensual. Está limitado a los sentidos, a lo corporal y a lo emocional. Es una sabiduría animal. El punto es que responde por instinto como el animal, según las emociones, según las sensaciones, según la naturaleza, según lo que siente. Pertenece al mundo natural en contraste con el mundo sobrenatural. Es una sabiduría que no tiene relación con el Espíritu de Dios, se limita al ámbito de la vida antes de la regeneración en cuanto a sus intereses. Esto incluye, mi amado hermano, cosas que trascienden a lo físico, como las emociones, cosas emocionales, cosas mentales, conceptos, deseos, aspiraciones, cosas que están manchadas por el pecado. Es animal, sensual. Se actúa por la naturaleza y nuestra naturaleza, si la dejamos correr, es peligroso. Pero no solamente es terrenal, conforme a los principios de este mundo, no solamente es conforme a nuestras emociones, sentimientos, nuestras sensaciones, sino que también es diabólica. Vamos de mal en peor. El mundo, nuestras propias concupiscencias y ahora diabólica. Definitivamente Santiago es intenso. Él es intenso. Ya lo conocíamos así cuando describía la lengua. Decía cosas duras acerca de la lengua y ahora lo vemos de nuevo. E insisto, con su intensidad quiere crear el mismo efecto. Que de verdad no queramos de ninguna manera hacer uso de la sabiduría que no viene de Dios. No hagas uso de esa.
terrenal, animal y diabólica. Pero esa era la que estaba dominando a estas personas. Diabólica, demoníaca. O sea, procedía del mismo infierno. Esa sabiduría. Es lamentable y preocupante, muy preocupante, que esta sabiduría que no es celestial, sino terrenal, animal y diabólica, es la que abunda en el mundo. Sí, el príncipe de la potestad del aire dirige. Y aunque los hombres no se den cuenta, esa sabiduría es alimentada por el mismo infierno. Tiene que ver con la corrupción de la armonía entre los que conforman el pueblo de Dios. Es obra del diablo. Dividir, corromper relaciones. Aquí no se limita a algo que brotó de nuestro corazón. Él va un paso más allá y habla de otro enemigo. Es algo que el mismo diablo colocó allí. El mismo demonio puso esas cosas allí para producir amargura, contención y destruir la paz. ¿Y acaso eso no es lo que hace? Romper relaciones. No debemos dejarnos engañar. El diablo tiene que ver mucho con los conflictos interpersonales. Se deleita al ver que caemos en las cosas que cedemos en sus sugerencias. Pone a los hombres y a mujeres a quejarse por cosas, a decir cosas, a informar cosas que no deben. Los lleva a asumir actitudes, a responder con actitudes, a imaginarse cosas. Uno se hace una mente, dirían por ahí. A ir más allá de los criterios de la verdad. Eso alimentado por el mismo infierno. Mi amado hermano, esto es duro, yo sé, pero eso es lo que dice este pasaje. Es una sabiduría demoníaca, y esa sabiduría ha destruido amistades, hermandades, iglesias, matrimonios. Debemos tener cuidado, porque eso que pensamos que es muy personal, resulta que no es tan personal. Fue el diablo que lo puso allí. Y el uso de esa sabiduría demoníaca trae consecuencias. Consecuencias gravísimas, muy malas. ¿Qué efecto produce esta sabiduría? Lo dice el versículo 16. ¿Qué efectos produce? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y toda obra buena, toda obra perversa. Y fíjense que no, ahí hay perversidad, no. Toda obra perversa. De esa sabiduría puede surgir cualquier obra perversa. Aquella sabiduría que demuestra que hay celos amargos y contención, de allí puede producir, o hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué perturbación? Es inestabilidad. Y vayamos evaluándonos: inestabilidad, desorden, anarquía, tensión, un ambiente en el que cada quien exige sus derechos. Eso es perturbación, inestabilidad, desorden, anarquía, tensión, un ambiente en el que cada quien exige sus derechos. Y a final de cuentas, por si falta algo, toda especie de mal, toda obra perversa, toda especie de mal, toda obra perversa. Y esto es malo, hermanos, esto es grave. Estamos perturbados y surgen toda clase de males porque estamos usando la sabiduría incorrecta. Aquí tenemos algo valioso, pues nos ayuda a identificar. Nos ayuda a identificar indudablemente. Si hay perturbación y toda obra perversa, eso no viene de Dios. No es sabiduría celestial. Hermanos, si hay algo que va en contra de los principios de Dios, aunque se defienda como algo que viene de Dios, si va en contra de Dios, tiene su origen en una sabiduría animal, terrenal y diabólica. De manera que no hay términos medios. Si las cosas no se hacen conforme a la sabiduría de Dios, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué recursos estamos usando? ¿Qué sabiduría estamos tomando? Si no es la sabiduría de Dios, entonces es la sabiduría terrenal, diabólica. No hay grises aquí.
No hay punto medio. Entonces, hermanos, como somos tan propensos, evaluemos. Ay, esto no va conforme a Dios ni a la sabiduría de Dios. Mira que lo estoy haciendo orgullosamente. No lo estoy haciendo con mansedumbre. Me estoy relacionando mal. Esa no es una sabiduría de Dios, es terrenal. Revisa los celos amargos y la contención de tu corazón. Y la sabiduría no solo se destaca por seguir los principios obvios de Dios en situaciones fáciles de la vida. Ah, no robarás. No robo. Fácil. Sencillo. La sabiduría tiene una implicación más amplia. ¿En qué? Bueno, la implicación más amplia es precisar a la luz de todo el consejo bíblico las cosas que hemos de decir o que han de hacer en el momento indicado. Para aplicar la sabiduría hay que conocer la palabra de Dios, se debe pensar, se debe discernir, se debe ir y preguntar a la palabra de Dios, a los medios que Dios ha dejado. De lo contrario, estaremos haciendo uso constantemente de la sabiduría terrenal con efectos graves. ¿Qué efectos? Perturbación. ¿Qué efectos? Desorden, anarquía, tensión, orgullo. Efectos graves, perturbación y toda obra perversa. Le estaremos dando cabida al diablo. El diablo estaría dirigiendo nuestro pensamiento. Y yo pregunto, mi amado hermano, ¿qué estamos practicando? Iglesia, escúcheme bien, ¿qué estamos practicando? ¿Cuál sabiduría es la nuestra? No hay manera de ocultar la sabiduría. Ella se deja ver. La sabiduría se muestra. ¿Dónde te metes? Así hables o calles, se trata de tu conducta. Y así dejarás ver qué sabiduría estás usando. Por eso, si crees que eres sabio, si tú crees que eres sabio, que sabes mucho, bueno, exhíbelo. El mandato es eso, muéstralo por tu conducta, no por tus palabras. Por tu actitud, por tu manera de conducirte, por ser acertado, oportuno, por escoger tus palabras, por usar bien tu lengua. Muéstralo así. Aquel que es sabio lo caracteriza la mansedumbre, la humildad. Lo caracteriza. Hermanos, que esto sirva como una evaluación. Que tus obras, que tu conducta y lo que hemos visto hasta ahora sirva para detectar la sabiduría que usamos. ¿De qué te estás jactando? ¿De qué eres orgulloso? ¿Estás orgulloso de tu sabiduría aun cuando es motivada por celos amargos y contenciones, por cosas que están arraigadas en tu corazón? ¿Acaso estás mintiendo a la verdad, atribuyendo piedad a cómo te estás conduciendo y sabes que no es nada sabio? ¿Crees que eres sabio? ¿Crees que eres entendido? ¿Que sabes mucho? Muéstralo en tu proceder en sabia mansedumbre. No te autoengañes, no nos autoengañemos, hermanos, y no pretendamos engañar a otros. Eso se muestra, no se puede ocultar. La sabiduría terrenal también es evidente. Y si tienes celos amargos y contención en tu corazón, mi amado hermano, ve a Cristo y pídele que te ayude a despojarte de todas esas motivaciones terrenales, animales y diabólicas. Vean cómo Santiago presenta lo mismo que presenta el apóstol Pablo. Nuestra sabiduría, que no es conforme a Dios, viene de las influencias del mundo, uno de nuestros enemigos, de la influencia de nuestros propios corazones, concupiscencias, nuestro segundo enemigo. Y en tercer lugar viene desde el mismo infierno, del diablo, nuestro tercer enemigo. Bien, cómo ambos apóstoles aprendieron del Señor Jesús. Hermanos, Cristo ha de perdonarte y nos ha de perdonar si eso ha pasado con nosotros y quiere bendecirnos para seguir adelante usando la sabiduría celestial. Usando la sabiduría celestial, no la diabólica. El resto de los versículos lo veremos la próxima vez. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestra la buena conducta, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos ha dado en este aprendizaje. Por favor, ayúdanos. Tú solamente puedes ayudarnos porque una vez más nos vemos descalificados. ¿Cuántas veces pretendemos exhibirnos y muchas veces fallamos exhibiendo una sabiduría terrenal? No nos distanciamos mucho de estos hermanos a los que Santiago le escribe. Por favor, Señor, bendícenos con la capacidad de mostrar nuestra sabiduría por la buena conducta, por las buenas obras, con sabia mansedumbre. Aléjanos de los celos amargos, de las contenciones. Ayúdanos a detectar la sabiduría terrenal, que nuestros principios no sean los que prevalezcan, sino los de tu palabra. Haznos humildes para preguntar, para asirnos del conocimiento de tu palabra a través de tus medios. Bendícenos, Jesús, por favor. Te rogamos para que no haya entre nosotros perturbación, que no haya obra perversa entre nosotros. Te necesitamos, Jesús. De ti dependemos. No somos mejores que otros. Todos nos vemos cautivos de pecado. Bendícenos con perdón, consolando nuestras almas, con tu gracia, pero también, Señor, bendícenos con la capacidad de discernir, de ver y de evaluar para poder andar según tu sabiduría. Y que seguiremos aprendiendo más de ella la próxima vez que nos veamos acá. En Cristo Jesús oramos. En tu nombre, mi buen Jesús, te alabamos. Amén.